Buenos días. A nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación Candidez, evento que forma parte del programa cultural de la 28ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2018. Para esta presentación, tenemos el honor de contar con la presencia de Fernando Viveros Castañeda. Nació en la Ciudad de México, lector permanente y viajero por los 5 continentes, periodista digital. Dirige desde 2009 el grupo Mediatelecom, portal líder en América Latina sobre análisis especializado de los usos sociales de las nuevas tecnologías, con un promedio de 700,000 visitas al año. Doctor en creación literaria, promotor cultural, melómano y percusionista. Doctor en Derecho, educador, maestro rural en África y en India, caminante, grumete y catador de vinos. Vive con la comunidad mexicana en Los Ángeles, California, Houston, Texas y fue diplomático en Washington, D.C. Actualmente vive en la Ciudad de México, en Cuernavaca, Morelos y en Playa del Carmen, Quintana Roo. Enrique Tamés, decano de la Escuela de Humanidades y Educación, Región Norte. Fue el director del Instituto de Ciencias de la Felicidad de la Universidad TecMilenio. Doctor en Innovación y Tecnología Educativa. Maestro en Educación con especialidad en Humanidades, ambas por el Tecnológico de Monterrey, y licenciado en Filosofía por la Universidad Intercontinental y por la Universidad Nacional Autónoma de México. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Muy buenos días. Me gustaría pensar que esta no va a ser una presentación tradicional de un libro. Yo me formé en mis primeros años académicos no en México, me formé en los Estados Unidos, y cuando llegué a México y empecé a ver la vida universitaria aquí, me empezó a dar cuenta de que existía algo en México que no existía en otras partes del mundo, que era la presentación de libros. A mí eso en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, no existe como tal, no se presenta un libro. A veces hay discusiones sobre los nuevos libros, hay diálogos, pero así como lo conocemos en este país, a mí siempre me pareció un poco extraño. Entonces, las veces que he tenido la fortuna de participar en una presentación de un libro, me gusta hacer algo un poco diferente. Entonces, el día de ayer le pedí a Fernando si era posible pues, jugar un poquito con esta presentación, y generosamente él aceptó. Entonces, lo que quiero es construir a partir de algunas intervenciones y reflexiones mías del libro de Fernando, pues quisiera hacer un diálogo, ¿no?, con el autor y escuchar cosas que yo creo que están detrás de la lectura y que vale la pena que todos las escuchemos. A ver si le atino, Fernando, a las preguntas precisas. Bueno, llevo poco tiempo de conocer a Fernando, pero en ese poco tiempo ha sido suficiente para darme cuenta que hay muchas afinidades, y él ha logrado y ha hecho muchas cosas que algunas he hecho y otras más, muchas más me gustaría hacer. Entonces el diálogo primero epistolar y luego en vivo, hacer un diálogo muy rico, de mucho enriquecimiento personal, escucharlo, ver desde dónde parte. Siempre es interesante ir más allá de la palabra escrita y entender qué está detrás de esa palabra escrita. Quisiera hacer una presentación más íntima de Fernando. Ya escuchamos parte de su currículum, tiene una trayectoria muy importante en la vida intelectual y también en la vida pública de nuestro país, ha ocupado puestos importantes de gran responsabilidad. Y me gustaría definir a Fernando como una persona que está buscando. Toda persona en movimiento es una persona que está buscando algo, que no está en el lugar, ¿no?, sino que quisiera encontrar algo en otro lugar, y por eso es el movimiento, por eso es el cambio. Y me parece que la publicación de un libro no es un ya llegué, pero sí es encontré algo y lo quiero compartir. Independientemente de las circunstancias, independientemente de la edad de uno, independientemente de muchas cosas que suceden en el mundo, cuando uno hace un acto de valentía
y un acto heroico como es el de publicar algo, el de dejar una constatación, estarán de acuerdo ustedes conmigo, es un acto valiente, ¿no? Es como decimos hoy en día, salir un poco del closet, ¿no? Es como hacerse público y es exponerse. Entonces, en este acto de honestidad y de valentía, pues Fernando a lo mejor no nos está diciendo que ya llegó, pero nos está diciendo, llegué a un lugar en donde me interesa compartir esto, lo que sea. Entonces, quisiera hacer mi primera intervención nada más partiendo del punto de que, además de ser un acto honesto y valiente, me parece que el acto de Fernando es un acto de quiero compartir algo que encontré. Y pues vamos a tener algunos minutos para poder charlar de esto que Fernando encontró. Quiero empezar con una cita de Benito Taibo y dice: el libro es capote de torero, paraguas para el sol y la lluvia, escudo contra las flechas de la estulticia, de la imbecilidad que inundan el cielo. El libro es la almohada para tener las más chidas pesadillas. El libro es pañuelo para las lágrimas, bálsamo para las heridas. El libro es este ladrillo que construye ciudadanía, casas, muros, universos. Somos lo que hemos leído. Por el contrario, seremos la ausencia que los libros dejaron en nuestras vidas. Haciendo un resumen de lo que yo leí en la novela Candidez de Fernando Viveros Castañeda, me encuentro con una novela muy actual, con temas muy actuales, platicados desde una habitación de mucha intimidad. Los temas que normalmente se tocan en otros libros, cuando se habla de los tiempos que estamos viviendo, la revolución tecnológica que tenemos frente a nosotros, el padecimiento que tenemos los seres humanos de lidiar con esta realidad tan acelerada, de tantos cambios, en donde uno aprende a manejar una cosa y al día siguiente sale algo nuevo y uno tiene ese sentimiento de ser obsoleto, o al menos de no poder ir a la velocidad, ¿no?, que van todos los demás o que aparentemente va en el mundo. Estos temas de la hiperrealidad, estos tiempos de la política siempre convenenciera, siempre midiendo costos, beneficios de las diferentes acciones, en este mundo global en donde pues parece que no hay ningún espacio para el silencio, para la tranquilidad, para ir despacio, para todo lo lento. Pues normalmente nos encontramos ante artículos o libros o inclusive novelas o cuentos que precisamente toman esta tónica de aceleramiento, esta tónica de las cosas van muy rápidas y las voy a contar de esta manera. Sin embargo, una de mis primeras sorpresas fue encontrar una novela que, si bien toca de todos estos temas, no los toca de la manera tradicional. Es decir, los toca desde la primera persona que está narrando una historia de cómo está viviendo estos atropellos de la sociedad moderna. Es decir, está contado desde la intimidad, está contado desde la emocionalidad, está contado desde lo que uno siente, desde lo que uno ve, de este mareo, de este vértigo que nos producen los tiempos que estamos viviendo. Quiero leer un párrafo de un diálogo que tiene no es el único, pero es el principal interlocutor de esta novela, que él está teniendo con su padre. Es un episodio pequeño, rápido, pero contenido de muchísima profundidad. El padre, pues ya mayor, tiene cierto padecimiento senil, ¿no? Hay cosas que el padre de repente no olvida, ¿no?
Y no hay que estar en esa edad o en esa condición médica para compartir el sentimiento de que a veces nosotros no entendemos qué es lo que está pasando por tanta cosa que sucede y que de repente se nos olvida. Dice, voy a leer textualmente: cada vez siento más distancia de estos tiempos. Las personas con las que crecí se me han ido muriendo. Ahora, solo queda ver pasar las generaciones como si fueran caballos galopantes, salpicando lodo a su paso, en una inacabable carrera en el hipódromo de la vida. A mi padre le tocó vivir una niñez marcada con valores rígidos, una juventud incierta y una madurez abrumada por ser testigo de un mundo que cambia a una velocidad que no puede comprender del todo. A diferencia de mi abuelo, que nació y murió en un mundo sin diferencias tan marcadas, a mi padre le tocará morir distinto. En estos tiempos hay más libertad, pero menos privacidad. Acceso a más cosas, pero menos tiempo para disfrutarlas y compartirlas. Menos guerras mundiales, pero más conflictos internos. Más autonomía profesional, pero sin amor y en el oscuro vértigo de la prisa. Pero aún así, los miedos siguen siendo los mismos y la necesidad de esperanza o evasión la misma. ¿Qué sentido tiene, hijo?, pregunta con la voz en alto. ¿Por qué te extraña que no quiera vivir una vida artificial en estos tiempos, si sé que tiempo y memoria es justo lo que ya no tengo? Hoy estoy aquí junto a ti, pero mañana no lo sé. Fernando, ¿qué te lleva a escribir sobre estos tiempos que estamos viviendo? ¿Qué te lleva a escribir de manera, repito, tan íntima, un poco nostálgica? Lo que muchos ven como un tiempo fascinante en donde tenemos acceso a la información, donde podemos tomar tantas decisiones informadas, donde podemos obtener beneficios del mundo tecnológico. ¿Qué te hace de repente alzar la voz y decir, hay otro ángulo de estas cosas que estamos viviendo? Sí, bueno, muchas gracias, Enrique, por tus finas palabras. Yo, en primer lugar, quisiera agradecerte, tú como director general de esta feria, la amable invitación, tu hospitalidad y sobre todo tu amistad y tu fina sensibilidad para transmitir lo que me acabas de comentar. Esta feria, pues más que feria, es una fiesta porque reúne y congrega a gente que compartimos la convicción de que la lectura, el libro, la literatura son instrumentos muy poderosos que nos equipan, nos arman y nos ayudan. Nos equipan para entender mejor el mundo, para entender mejor a nosotros mismos, para entender nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestros sentimientos y de esa manera conocer al otro. Nos arma porque con estos instrumentos podemos enfrentar con mayor certeza las adversidades, los desencuentros, los sinsabores que nos lleva precisamente esta vida de vértigo hipermoderna. Y nos ayuda porque nos ayuda a vivir mejor, nos da la posibilidad de gozar más y sufrir menos. Entonces, en primer lugar, yo quiero reconocerte lo que has hecho aquí en la feria. Creo que es una actividad sumamente importante para darnos precisamente esto. En segundo lugar, quiero agradecer a todos los que han venido en esta mañana fría y nublada de domingo a compartir esta fría en términos de Monterrey, hacemos la aclaración, porque puede ser muy caluroso en otros lugares. Compartir esta presentación de esta mi primera novela que se llama Candidez. Y Candidez, ya tocando los puntos y los ángulos que tú has señalado, pues podría maridar muy bien con esta
combinación de mi calidad de escritor tardío, como lo mencionaste. Es decir, las personas que hemos decidido publicar en el tercer tercio de nuestras vidas. Ejemplos de éxito, pues puede haber muchos, el mismo Saramago, Raymond Chandler, Sam Savage, Daniel Defoe, han hecho muchas cosas, pero después de los 50 años han hecho caso a esa búsqueda que tú acabas de mencionar, de cómo se puede transmitir la experiencia, cómo se puede expresar de una manera literaria lo que la vida nos ha permitido disfrutar o sufrir o enseñarnos. Entonces, en ese sentido, yo no estoy muy de acuerdo a ese tipo de categorías. Yo creo que lo importante es estar muy pendiente, muy consciente de que la vida transcurre y de que es importante darse cuenta de que si no nos expresamos, si no hacemos lo que la intuición nos convoca, pues es simplemente dejar que los segundos y lo que hay entre segundo y segundo se nos vaya escorriendo como agua tibia entre las manos. Entonces, en ese sentido, es que yo pues decidí escribir esta novela Candidez, que me motiva precisamente a transmitir lo que yo he vivido y ver cómo desde el punto de vista de una persona, como puede haber tantas, concebimos esta velocidad, este vértigo de vida hipermoderna que nos está llevando. Yo estoy convencido de que la etapa de la historia de la humanidad que estamos viviendo es por mucho la más interesante, la más coyuntural, la que nos aporta mayores oportunidades, mayores posibilidades de solucionar los grandes problemas del planeta, pero también conlleva de la mano el gran reto, los grandes desafíos para conservar nuestra propia humanidad. Y entonces, en ese sentido, creo que el hecho fundamental que ha sido disruptor de lo que marca la diferencia, y es el parteaguas de todas las etapas anteriores con esta, han sido indiscutiblemente la presencia y la convivencia con las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías como la nanotecnología, la biotecnología, la inteligencia artificial, la robótica, la tecnología, cuya convergencia ha propiciado un gran vértigo en su proceso de innovación, en su proceso de desarrollo exponencial. La velocidad es tanta que nos produce una reducción de la conciencia. Mayor velocidad, menor conciencia del presente. Es como estar en el tren bala, a través de la ventana del tren bala, tratando de ver, ¿no?, con detalle cada árbol que pasa, ¿no? Entonces es muy vertiginoso y reduce la conciencia de lo que nos está pasando. Y definitivamente la convergencia de estas tecnologías ha afectado todas las actividades humanas. Prácticamente todas las actividades humanas están ya determinadas con el uso de las nuevas tecnologías. Y entonces, ¿qué pasa cuando reducimos la conciencia? Cuando reducimos la conciencia, pues detona un proceso en las emociones y sentimientos en la vida que estamos viviendo. A menor conciencia, mayor incertidumbre, a mayor incertidumbre, mayor estrés, a mayor estrés viene la ansiedad, con la ansiedad viene el hiperconsumo para tratar de paliar un poco la ansiedad, con el hiperconsumo viene el proceso de un individualismo narcisista, egoísta, que marca directamente las relaciones humanas, las relaciones sociales, las relaciones de amor, de amistad, de solidaridad. En el momento en que nosotros nos enfrentamos a este tipo de relaciones, vemos el principal espejo de todo esto en las redes sociales y en la web. Las redes sociales hoy en día se han vuelto generadores de existencia. Accedo a una red social, subo una imagen, un video, un texto, me replican o hay alguna reacción, luego existo. No hay peor humillación que subir una información a cualquiera de nuestras redes sociales y no recibir ninguna reacción. ¿Por qué? Porque nos regresa a nuestra soledad, a nuestro estado primario de soledad, y nos regresa a la terrible autopresunción de inexistencia.
Entonces, y esto se manifiesta en Facebook. Hoy en día, pues ese ya el registro civil, ¿verdad? Materialmente sabemos que andamos con una persona y nos enteramos por Facebook, ¿no? Con estas relaciones que dicen está soltero, está casado, está divorciado, o es muy complicado de plano. O el dispositivo móvil en donde pues es un confesionario que vamos teniendo, ¿no? En este momento voy a entrar al restaurante, voy a pedir la carta y lo subo uno al Facebook. Ahorita estoy haciendo la cola para el aeropuerto y está uno confesándose siempre, pero simplemente para obtener del otro el reconocimiento a la propia existencia. No sé si ustedes sepan que, bueno, hay estudios ahorita en el MIT que demuestran que uno consulta de 700 a 900 veces su celular, simplemente para el hecho de ver si hay algún nuevo correo, algún nuevo mensaje, alguna nueva información que acceda a través del celular. Estamos volviendo el celular como una extensión de nuestra mano y nos estamos privando del dulce encanto de tener las manos libres, la cabeza erguida y de la sonrisa con nosotros mismos. Y entonces, pues todo esto nos lleva a la percepción de la realidad como la estamos viviendo. Entonces, pues contestando tu pregunta, ¿qué me motivó a escribir esta novela hoy en día? Pues es precisamente eso, que ante este cúmulo de emociones y sentimientos que vivimos, la realidad hipermoneda se ha vuelto un gran carrusel de espejismos que cada quien va teniendo, cada quien se imagina espejismos, ¿no?, en medio de esta realidad y los va metiendo, incorporando a una gran burbuja que es nuestra relación con nosotros mismos y lo asumimos con candidez. Y de ahí viene el título precisamente de esta novela, que se llama Candidez. ¿Qué me motiva a mí esto? Candidez no lo estoy diciendo en términos peyorativos, porque candidez es muy diferente a ingenuidad. Candidez quiere decir que tomamos decisiones con información, con conocimiento, con capacidad de reflexión, de buena fe, cándidamente, y que podemos tener la posibilidad de equivocarnos, pero que asumimos las consecuencias. E ingenuidad es tomar decisiones sin información, sin conocimiento, sin reflexión y pues dejando que las consecuencias simplemente nos sorprendan. Yo creo que un ejemplo de ingenuidad pues es pensar que estos temas que estamos viviendo de las nuevas tecnologías es un esquema de ciencia ficción. Son temas que no nos van a tocar porque eso está muy lejano, en 50, 100 años nos tocará, pero nuestra realidad inmediata es diferente. Y pues yo creo que no, esa es una visión ingenua porque estamos ya inmersos dentro del proceso de velocidad, de vértigo que nos llevan las nuevas tecnologías. ¿Qué lleva a un hombre de 58 años a escribir ya una novela sobre esto desde el punto de vista de la intimidad? Yo creo que es precisamente eso, o sea, tratar de rescatar como único aliciente en medio de esta vida, como un instrumento, como una herramienta de salvación, la reflexión, la autoobservación, la conciencia de sí mismo y la capacidad de mantener la humanidad dentro de todo este vértigo. Fernando, comenzando por el título, si mi lectura fue la correcta, si observé con el suficiente cuidado, el término de candidez no lo utilizas hasta, creo que en 4 o 5 páginas antes de terminar el libro aparece por primera vez el adjetivo, ¿no?, la clasificación de candidez. Es decir, me da la impresión de que si bien el concepto existe a lo largo de toda la novela, tú no cometes el error de anunciar desde el primer momento la importancia de esta. En efecto, no es ingenuidad, pero me gustaría utilizar un término creo que más aceptado, que es el de inocencia. En la candidez sí hay cierto grado de inocencia, porque hay cierto grado de credulidad, es decir, yo creo, como mencionaste hace un momento, es de buena fe, ¿no? Entonces, de buena fe yo tomo la información y a partir de ahí, ¿no?, hago algo, tomo acciones y bueno, habrá repercusiones, ¿no?, de algún tipo,
A veces, pues gente muy importante, algunas de las personas que describes en la novela, pues tienen posiciones políticas muy importantes a nivel regional y a nivel internacional, y obviamente sus decisiones no únicamente tienen repercusiones sobre su vida o de su círculo inmediato, sino tienen repercusiones sobre pues, toda la gente que habitamos el planeta Tierra. Pero insisto, el concepto no aparece, según yo, nunca pones la palabra candidez hasta faltando 4 o 5 palabras, 4 o 5 páginas del libro. Parece ser que todos los personajes, salvo un personaje que voy a citar, de nombre Ron Kouspensky, así lo pronuncio correctamente, Kouspensky. Salvo ese personaje que es una especie de antihéroe, una especie de Sauron, ¿no? De Señor de los Anillos, una cosa así muy oscura, muy tétrica que se nota desde el primer momento. Haciendo al lado ese personaje, pareciera que todos los personajes tienen cierto grado de inocencia, es decir, están pasando cosas que no entienden bien, ¿no? Cuáles son las repercusiones de eso que les está sucediendo, pero pues al final de cuentas están actuando de buena fe, no están, tienen posturas diferentes ante nuestra realidad hipermoderna, pero pues es todos, vamos, es fácil como lector sentirse empático prácticamente con todos los personajes. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, totalmente. Precisamente los personajes están delineados en función de los estereotipos que vivimos en esta realidad hipermoderna. Hay personajes que precisamente con candidez, con información, asumen su papel y asumen su vida y asumen estos espejismos y le dan sentido a sus vidas conforme estos espejismos. Y esta novela, básicamente el protagonista que tú lo acabas de mencionar, pues es precisamente este diálogo que hay entre el relato tecnológico y el relato humanista, y cómo convergen estos dos relatos y cómo tratan de explicarse desde sus propios ángulos la realidad. Pero escribo que es con candidez porque los dos creen con honestidad y con buena fe que su punto de vista es el bueno. Por ejemplo, las gentes que estiman que la nueva tecnología nos van a llevar a la evolución de la especie humana y estamos en el vértice, en la frontera de tal vez el agotamiento del Homo sapiens como especie, y estamos a punto de entrar en otro concepto de especie que pueda ser precisamente la inserción tecnológica en nuestros cuerpos y dar vida a una especie de homotech, no homotech de tecnológico de Monterrey, pero sí al homo deus que menciona Harari, o al homo tecnológico, que es una mezcla entre el Homo sapiens y la tecnología. Y además lo creen de buena fe, pero por el otro lado está los humanistas, que creemos que, bueno, todavía la humanidad tiene mucho que dar, los rasgos humanos tienen muchas consistencias, la apreciación de la belleza, el disfrute de los sentidos de manera natural. Yo creo que tenemos mucho margen por disfrutar todavía. Y entonces es este diálogo en donde uno cándidamente cree el discurso humanista, y por el otro lado la otra parte, el otro sector de la población cándidamente también cree que su visión y ante este tsunami de nuevas tecnologías está dando pie a un nuevo estadio de cosas. Entonces yo creo que efectivamente no lo puse al principio para dejar también al lector que pudiera tomar fluir el solo, sus propias conclusiones. Y bueno, no sé si tengas algún otro comentario. Sí, claro. Un ingrediente tecnológico fundamental de la trama, ¿no? Para compartir un poquito a los que no han leído todavía la novela, es un chip, es un pedazo de tecnología que está inserto en nuestro cuerpo y que nos da la posibilidad de encontrar un mar de información
que no está forzosamente en nuestra memoria, pero ahora ya está en nuestro cuerpo, en algún lugar nuestra inteligencia accede de manera directa a una cantidad de información, pues tanta como hay en la nube, en el internet, ¿no? En todas estas cuestiones, que pues es el típico ejemplo que hemos vivido cada uno de nosotros cuando, ay, no me acuerdo de eso, pero espérame, déjame googlearlo, ¿no? Entonces, en vez de hacer una operación de, a ver, déjame googlearlo, sí, es esto, lo otro, imagínense que el tránsito es automático, ¿no? O sea, ya no necesito esto, o la computadora, sino automáticamente accedo a esa información en algún lugar en mi cabeza y ya tengo una información precisa, una versión aumentada de nuestras capacidades, no únicamente memorísticas, sino también la capacidad de poder tomar decisiones con base a mucha más información que la que yo guardo de manera tradicional. Entonces, parte del drama, ¿no? Parte de la situación es preguntarnos no únicamente si es válido hacer esta intervención sobre los seres humanos que los hará ser más, no sé si más inteligentes, pero al menos podrán tomar decisiones más informadas. Por un lado, ¿se vale o no se vale esto? Por otro lado, vamos a suponer que los seres humanos acordamos en que sí se vale y que nos van a poner a todos nuestro chip, ¿no? Para que todo ese mar de información podamos tener un acceso inmediato. ¿Qué? Me pregunto, y este es el segundo dilema, si precisamente quienes ponen la información accesible a todos nosotros, pues tienen ciertos intereses, es decir, no va a estar la información seca y llana allá afuera para que nosotros la absorbamos, sino que hay una guía, estoy tratando de decir las cosas con los menores juicios posibles, hay una intencionalidad de aquella persona o de aquellas personas que ponen esa información a la cual todos tenemos acceso y que obviamente eso nos va a llevar a tomar ciertas decisiones y no otras en la vida. Estamos viviendo hoy en día tiempos en donde la información a la que accedemos, pues es una información, aunque se diga, es que es muy objetiva no, o sea, siempre hay una intención, ¿no? Y lo malo no es que haya intención, lo malo es que nosotros no sepamos que hay la intención, ¿no? Puede existir toda la intención del mundo y podemos o no estar de acuerdo con esa intención, pero lo importante es que seamos conscientes de que hay esa intención. Entonces, los dos dilemas que me gustaría que profundizáramos un poco más, Fernando, es, por un lado, lo correcto o no, lo ético o no, lo conveniente o no, de ir construyendo este homo aumentado, ¿no? Este hombre tecnológico, y por otro lado, si aceptamos a esta nueva fase de evolución humana, pues ¿qué hay de la objetividad de esa información a la cual todos vamos a tener acceso? Y creo que los dos temas los anuncias, hay personajes que toman diferentes posturas, pero me gustaría que tejieras un poquito más sobre estas dos ideas. Ese es un tema, un ángulo muy interesante que mencionas, Enrique, porque precisamente uno de los objetivos de la novela es plantear los grandes dilemas de la vida hipermoderna que estamos viviendo. El primer dilema es el innegable desarrollo exponencial e imparable desarrollo exponencial de la innovación en la tecnología. Eso es algo que está y no lo vamos a detener. El segundo punto, efectivamente, es ante esta acelerada innovación de las tecnologías, ¿quién define los marcos éticos, las fronteras éticas de este desarrollo, la direccionalidad que se le va a dar a este desarrollo? No existe, al momento, hasta ahorita, pues la intencionalidad política de hacerlo. Veía yo unas declaraciones de Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas ahorita,
haciendo la precisión de la necesidad de establecer mecanismos regulatorios y una gran infraestructura institucional entre los dos países para darnos cuenta y que aumentara la conciencia de la necesidad de dirigir este proceso para que no se vaya a tomar rumbos inciertos y rumbos que podrían tener alguna otra intencionalidad. Ese es el segundo dilema. El tercer dilema es la posibilidad de incorporar en nuestro cuerpo tecnologías que nos aumenten y que nos den la posibilidad de aumentar el desempeño físico, el desempeño mental y el desempeño emocional, a través de la nanotecnología, la cognotecnología, la robótica y la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos nosotros desplegar eso insertando la tecnología en nuestros cuerpos? ¿Quién decida hacer eso, como tú dices, serían los mejorados, los aumentados, y quienes nos mantengamos seríamos los naturales, ¿no? Y entonces el siguiente dilema es cómo sería la convivencia entre seres mejorados y seres que nos conservemos naturales, ¿no? Bioconservadores. Los bioconservadores. ¿Quién gobernaría? ¿Quién produciría? ¿Quién tendría el capital? ¿Quién se endeudaría? ¿Quién educaría? ¿Cómo afectaría esto las relaciones familiares, los matrimonios, las relaciones sociales, las relaciones laborales, las relaciones de seguridad social, las relaciones de gobierno, los términos de gobierno de cada una de las administraciones? ¿Quién conduciría el proceso? Y el siguiente dilema, bueno, pues es ver si nosotros podríamos conservar la libertad de decidir cuándo ingresamos o no ingresamos a la tecnología, cuando insertamos tecnología a nuestros cuerpos o no las insertamos. Y entonces viene la paradoja de decir, tenemos la capacidad de brindar un marco y una direccionalidad ética a esto o no. O dejamos que el Big Data o los macrodatos, ¿no?, a través de algoritmos nos conduzcan nuestros hábitos sociales, nuestros hábitos familiares y nuestros hábitos de consumo. O sea, ¿hasta qué punto vamos a dejar nosotros, que hoy en día pues ya se maneja cada vez con mayor frecuencia esta posibilidad de que los algoritmos en Facebook y los algoritmos en Amazon nos definan con quién relacionarnos y qué comprar y qué vender, ¿no? Y entonces ese es el gran dilema, yo creo que estamos en presencia en estos días. Si tenemos la posibilidad de enfrentar eso ante mayor conocimiento de nosotros mismos, o vamos a permitir que los algoritmos concentrados en una gran nube, ¿sí?, y que esa gran nube alguien la dirige y alguien direcciona o delimita o no delimita en forma ética esta gran acumulación de información en los macrodatos, hasta qué punto se pueda transferir la autoridad de uno mismo a esta nube o a esta Big Data, ¿no?, que controle toda esta información. En ese momento yo creo que si permitimos que una entidad externa nos conozca mejor nuestros gustos, nuestras apetencias, nuestras preferencias, nuestra manera de relacionarnos o no, en ese momento vamos a perder independencia de nosotros mismos y entonces habremos soltado el control y el sentido de nuestras vidas. Veía yo, en los libros electrónicos, hay ahorita un estudio en Amazon que permite, está ya en el prototipo, de que a través de la tableta, del libro electrónico, ya no leamos nosotros el libro electrónico, sino que el libro electrónico nos lea a nosotros a través de identificadores sensoriales, faciales. Amazon, a través de la tableta, pueda leer en nuestras reacciones y en nuestros sensores biométricos qué párrafo del libro Candidez produce alteraciones en la presión sanguínea o qué párrafo de Candidez contiene mayor emocionalidad o sentimientos o qué tipo de emociones despierta, si enojo, ira, tristeza, nostalgia, en qué momento, y en esa forma se pueda canalizar la orientación al consumo. Entonces, un punto importantísimo es tener esta capacidad de autoobservación,
de autoconciencia, para que nosotros seamos los que nos conozcamos mejor en vez de los algoritmos, ¿no? Yo les puedo decir, yo leí el libro en la versión Kindle, entonces estos aparatos tienen una camarita, entonces seguramente me estaban viendo mis reacciones y yo les puedo compartir el momento de la novela en donde yo tuve una reacción digna de compartirse. Y es en el momento en el que este tipo de tecnología representa la salvación de una vida humana. Es decir, parece ser que lo que hemos dicho hasta este momento es un mensaje de, oigan, hay que irnos con cuidado, ¿no? Hay que tener ciertos límites, hay que tomar esta evolución con los debidos cuidados. Y como bien describe el autor, no hay un personaje, ¿no? O hay una serie de personajes que claramente afrontan, ¿no?, la oleada tecnológica que trata de intervenir de esa manera tan minuciosa en la vida humana. Pero cuando a uno de estos personajes que tiene muy clara su postura, de repente le dicen, oye, pues alguien a quien tú amas está al borde de la muerte. Y esto le puede ayudar a vivir, le puede ayudar a sobrevivir. O sea, cuando ponemos estas situaciones en límites de vida y muerte, a lo mejor la postura de muchos de nosotros cambia, ¿no? Y parte central de la novela es llevar, no a una situación común, porque no lo vivimos todos los días, pero a una situación en la que pudiéramos estar cualquiera de nosotros, que de dientes para afuera es muy fácil decir, oye, no, espérate, no se metan en mi vida, no se metan en mi intimidad, no me anden incrustando absolutamente nada. Está fácil, relativamente fácil tener esa postura. Pero, repito, cuando los dueños de la tecnología le ofrecen a uno en una situación extrema, oye, no, esto puede salvar la vida de alguien a quien amas. Pues entonces ya no está tan fácil, Fernando. No, pues por supuesto que no, pero ese es de los grandes dilemas que presenta la novela, en el sentido de precisamente estar en la coyuntura de recibir las bondades de la tecnología, matizarlas, no podemos desprendernos de eso. Efectivamente, cuando estás, el protagonista, Salvador Leal, cuando enfrenta que la vida de su hija depende precisamente de la nanotecnología que le ofrece el antagonista de la novela, pues es un conflicto interno emocional, en donde él decide, porque no le queda más remedio, de aceptar la ayuda que le ofrecen. Pero no le quiero platicar más la trama, pero el siguiente punto es cuando pasan el desahogo de esto ante la inserción tecnológica, se salva la vida de la hija, pero la esposa y él deciden embarazarse nuevamente. Y en la decisión del contexto de este nuevo embarazo, la coyuntura es la siguiente, es decir, bueno, nos vamos a anticipar a la aparición de una posible complicación cardíaca o de enfermedades crónico-degenerativas que pueda tener mi futuro hijo en este segundo matrimonio, o hacemos una programación genética, hacemos un embarazo planeado y hacemos un embarazo controlado genéticamente para evitar, a través de esta secuencia genómica, enfermedades crónico-degenerativas o algún tipo de distorsión o discapacidad motriz o física. Y parte de la trama es este encuentro entre los dos, en donde la madre, angustiada y obviamente tratando de preservarle la mayor salud posible a su hijo, tiene este conflicto interno entre la decisión si programa genéticamente o no al hijo, o lo deja a la selección natural de las enfermedades o de las condiciones que podía tener. Entonces, en ese sentido, pues se da un intercambio muy intenso, muy emotivo entre la pareja, entre qué es más importante,
si hacer la programación conforme los patrones de belleza, de condición, de circunstancias físicas, fisiológicas, biológicas, o lo dejan al proceso de selección natural. Y entonces, bueno, no les cuento el final, pero yo creo que es muy interesante hacer estos planteamientos cuando precisamente uno los tiene de manera personal, ¿no? Así es. Quiero compartir con ustedes, si Fernando me lo permite, otro pedacito de la novela. Quiero leérselas. Este es parte de un diálogo que está teniendo un amigo íntimo del personaje central de la obra, y este personaje oscuro que les mencioné hace un momento, que parece ser este Big Brother, ¿no? Este hermano grande que quiere ver todo y controla todo, y que él obviamente es uno de estos humanos nuevos, ¿no? Él tiene esta tecnología en su cerebro, ¿no? Que le permite expander su conocimiento de manera exponencial. Y hay un diálogo entre ellos, en donde el amigo, ¿no?, está tratando de confrontar, ¿no?, a este hombre y decirle: oye, no puedes, no puedes hacer esto, no es lo correcto, no está bien intervenir la vida humana de esa manera, etcétera, etcétera. Y hay una parte que quisiera reproducir en donde Santiago Roca, que es este personaje amigo de, pues confronta al personaje Kuspensky, y Kuspensky, siendo un ser humano aumentado, es decir, teniendo toda la información, ¿no?, mucha más que lo que tiene Santiago enfrente de él, le cita un poema de Netzahualcóyotl, ¿no? Es decir, utiliza, ¿no?, los recursos que tiene este protohombre para citar de la siguiente manera, y cito textual a Netzahualcóyotl: me siento fuera de sentido, lloro, me aflijo y pienso, digo y recuerdo. Oh, si nunca yo muriera, si nunca desapareciera. Vaya yo donde no hay muerte, donde se alcanza victoria. Oh, si nunca yo muriera, si nunca desapareciera. Hace 800 años, 700, 800 años, Netzahualcóyotl está reproduciendo el anhelo de la trascendencia humana, ¿no?, a través de un poema. Y claro, es un arma poderosísima en donde el protohombre le dice al amigo conservador: espérate, estos no son sueños del siglo XXI, estos no son anhelos de la circunstancia moderna, esto está en la esencia de la vida humana, ¿no? El querer, el ver a la muerte y estas limitaciones como un defecto que se puede superar, que se puede... Ser inmortal tiene su atractivo, ¿no, Fernando? Es tentador. Claro, por supuesto, y es una de las razones de los dilemas que también se mencionan, en el sentido de la muerte de la muerte es la muerte de la fe. La muerte de la muerte, evitándola a través de inserción tecnológica, evitando enfermedades y volviéndonos a mortales, no inmortales, a mortales, porque nos pudiéramos morir solo que nos cayera el techo encima o nos atropellara un tren, pero podríamos ver la posibilidad de prorrogar la vida de manera cada vez más extensa y podamos nosotros llegar a la amortalidad, como mencionan. ¿Para qué nos servirá la fe? ¿Para qué nos servirá el relato de que existe un cielo, de que existe un limbo, de que existe un infierno, si no nos vamos a morir? ¿Y para qué nos servirá el relato de la transmigración de almas? ¿Para qué nos servirán los demás relatos que se han venido construyendo? Ese es un planteamiento de las personas hipermodernas que están diciendo: si bien siempre hemos anhelado la inmortalidad, ahorita que tenemos la posibilidad tecnológica, con biotecnología, con nanotecnología, de extender esto, ¿lo vamos a hacer o no? Y hay bueno, pues hay toda una corriente
hoy en día de manera internacional, en donde afirman que no quieren morirse, no quieren enfermarse, quieren vivir bien, vivir con calidad de vida y vivir felices, con esta mejoría en su desempeño emocional, también que lo puede proveer la biotecnología. Y entonces en ese estado, bueno, el concepto de la inmortalidad, pues es un concepto que está vinculado directamente a estos relatos religiosos que se han venido dando. Ahorita mucha gente también dice que, bueno, estamos también en el borde de que no desaparezcan religiones, sino que haya religiones vinculadas a las nuevas tecnologías también, que de manera como anteriormente creíamos en alguien que estaba en las nubes, pues hoy también, de manera metafórica, se dice que también vamos a tener a quien creer en las nubes, pero en las nubes de Amazon, en las nubes de Google, desarrollar esta… Siguen siendo nubes, ¿no? Pero de otra manera. Nubes, exactamente. Hay una cita rápida de un diálogo entre Salvador Leal, el protagonista, y uno de sus acompañantes, que parecía ser amigo, Fernando Flores. Luego pasan algunas cosas que no queda muy claro que era tan amigo, pero eso no se los comparto. Pero justo anuncia lo que tú mencionas, Fernando, que hoy en día estamos en una sociedad en la que es posible plantear un fin, como Aristóteles le llamaba, un fin eudaimónico, es decir, un fin en donde los seres humanos podamos ser felices. Cito textualmente: lo que tenemos a nuestro alcance es impulsar un movimiento cultural donde se pueda educar para la felicidad. Que la promoción de la lectura y las expresiones culturales sean pilares básicos y que así nuestra memoria se desarrolle naturalmente. Otra vez encontramos aquí la posición de ¿por qué no aspiramos a algo mucho más complicado de lo que pueda resolver la inteligencia artificial, como es el hecho de plantear la posibilidad de que todos seamos felices? No parece ser un problema para resolverse desde la inteligencia artificial, desde el acceso ilimitado al conocimiento de la nube o desde un chip insertado en la parte de atrás de la oreja, ¿verdad? Parece que no. Parecería que ese es el punto neural de la candidez de la corriente transhumanista, de la corriente hipermoderna, en donde precisamente creen con candidez que se puede llegar al concepto y a la vivencia de felicidad a través de las nuevas tecnologías, dejando a un lado la posibilidad natural de llevarlo a cabo con nuestros propios elementos disponibles y con la belleza de lo que tenemos como seres humanos, ¿no? Quiero hacer un par de últimas reflexiones, si me lo permiten. Ya andamos sobre el tiempo, Fernando. Volviendo otra vez al concepto de candidez. En efecto, bien aclaraba nuestro autor, no hay que hablar de ingenuidad. Repito, yo creo que sí hay que hablar un poco de inocencia, ¿no? De inocencia, la inocencia de un niño, no la inocencia en términos negativos, sino oye, cuando tú le dices algo a un niño, el niño lo cree, ¿no? Eso es ser inocente, ¿no? La posibilidad de poder tomar la información como es, sin estar prejuzgando, sin estar midiendo si sí o si no, de dónde viene. Un niño es inocente en la medida en la que puede aceptar la información sin ningún costo, ¿no? Pero también hay otras dos palabras que me vienen a la mente cuando utilizo el calificativo, el sustantivo de candidez. Uno es, y viene de la misma raíz, candor. Candidez y candor vienen de la misma raíz latina. Alguien con candidez es alguien con candor, es decir, que tiene un impulso, que tiene una necesidad, como les decía en un principio, de movimiento, tiene una necesidad de cambio, tiene una necesidad de buscar más allá de. Pero también el cándido, ¿no? La candidez también se refleja en sencillez. Es decir, una persona envuelta en candidez es una persona que no tiene que estar viendo si sí o si no, jalando, buscando, sino que puede aceptar los diálogos abiertos, sencillos, simples, que van o que vienen sin ninguna sofisticación intelectual.
Y muchos de estos personajes que se describen en la novela, repito, a pesar de ser gente intelectualmente muy sofisticada, con posiciones políticas muy importantes, Fernando cuida mucho en la novela el no decir, ¿no?, que estamos hablando, por ejemplo, del presidente de México, nunca lo mencionas, pero digo, hay un coqueteo natural de pensar que ese que está hablando y que está viendo esto, pues definitivamente está inscrito en el ámbito latinoamericano, pero pues también hay ciertas sugerencias, ¿no?, que lo ponen en un contexto mucho más nacional. Y por otro lado, un personaje que personalmente me encantó, que además creo que juegas un poco con la ironía, ¿no?, que es tampoco nunca dices Estados Unidos, aunque hablas de muchos otros países, dices China, dices Rusia, dices Brasil, dices Argentina, dices Venezuela inclusive, pero nunca dices Estados Unidos. Un personaje de origen latino, ¿no?, dirigiendo al país más Jackie importante Pérez, del mundo. Jackie Pérez es su nombre. Y yo encuentro eso una rica ironía, ¿no? Jackie Pérez, ¿no? Y ella, pero además el Pérez portugués con S, no el Pérez hispano con Z, ¿no? Entonces, me encantó la provocación, si es que hay una provocación, al menos yo la leí así. Todos los personajes pues tienen altas responsabilidades, gente muy inteligente y muy sofisticada, pero nuevamente, en el diálogo y en la trama, en la novela, son instintos muy básicos, son sensaciones muy primitivas, muy originales, muy cándidas, ¿no? No únicamente el protagonista central, sino de que todos los que están jugando en esta trama. Otra vez pongo al lado a un personaje ahí medio extraño, pero fuera de esos, todo el mundo se está mostrando con una sencillez, con un candor, ¿no?, con una inocencia que personalmente a mí me sorprende. ¿Estarías de acuerdo con este juicio que estoy haciendo, sí, Fernando? Sí, claro, por supuesto. Es precisamente algo sumamente distinguible en la novela, de la manera como esa candidez puede ser un común denominador, ¿no?, en la vida humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la candidez es eso, o sea, no dejar que esta vorágine, esta velocidad, este vértigo, nos quite la posibilidad y la libertad de creación, nuestra libertad de decisión, nuestra libertad de acción, nuestra posibilidad y la libertad de disfrutar desde el punto de vista humano nuestras posibilidades, con todos nuestros defectos, con virtudes, defectos, tristezas, alegrías, genialidades, limitaciones, vulnerabilidades e incluso con la posibilidad de morir. Yo creo que la esencia de esto es disfrutarlo, es entenderlo, entendernos nosotros como seres humanos en un mundo que nos está tocando vivir de manera muy acelerada, muy vertiginosa, pero con esa candidez, con ese candor, con esa sinceridad, con esa buena fe de entregar lo mejor de nosotros mismos a pesar de la influencia de cualquier otro elemento externo. Cito: respiro profundo y sabiendo que no tengo nada que perder, le confieso abiertamente mi candidez como la mejor alternativa que he tenido dentro de mi condición humana para sobrevivir en el mundo que me tocó vivir y para seguir de pie y andando en el camino. No, como dicen hoy los jóvenes, no quiero hacer un spoiler, no quiero echar a perder, pero nada más, no puedo dejar de decir, Fernando, que el último, es una lectura muy generosa y muy de acuerdo a nuestros tiempos, porque son capítulos breves y contundentes, no hay rebaba en la lectura, sino todo es muy preciso, y pues son capítulos cortos, ¿no?, que amenizan mucho la lectura. Y otra vez, sin querer hacer de esto un spoiler, pero sí les quiero compartir que el último capítulo es…
voy a elaborar un juicio narcisista. En mis años de lector, que son muchos, es raro que me tomen por sorpresa, ¿no? Estoy leyendo y estoy viendo las posibilidades, pero el último capítulo me dejó fuera de base. Caray, ¿de dónde vino esto? ¿Cómo es que vino? ¿No? ¿Cómo es que apareció? Obviamente no tengo nada más que decir que una invitación a que lleguen ese último capítulo, y seguramente también los van a tomar un poquito fuera de base. Un fuera de base muy, muy gustoso, muy, muy interesante. Quiero agradecer mucho a Fernando su presencia aquí en la Feria Internacional del Libro. Es un evento muy importante para la ciudad de Monterrey, en donde tenemos el lujo de contar con el acercamiento directo y la relación directa con nuestros autores predilectos, y agradecer la generosidad de Fernando al estar aquí, al estar presentando. Les recomiendo mucho la lectura de Candidez. Creo que van a pasarse un momento de mucho gozo, tratando los temas que nos afectan hoy en día a todos, algunos más, algunos menos, pero donde siempre está una lectura tierna, una lectura amable, una lectura generosa de personajes con los cuales pues, nos sentimos muy, muy identificados. Fernando, muchísimas gracias por el tiempo y por el honor de estar aquí. Les agradezco mucho la presencia a todos ustedes y espero que sigan disfrutando la Feria Internacional del Libro en esta edición. Muchísimas gracias a todos.